Buenos días, tardes o noches a quienes nos escuchan. Los saluda Bárbara Ivonne López desde la calurosa Tehuacán, Puebla. El día de hoy estamos con nuestro octavo podcast, que sería el último podcast de nuestra primera temporada, pero no se preocupen, nosotros no desaparecemos, regresamos el 1 de septiembre con una nueva y renovada segunda temporada de Pausa Histórica. En este tiempo que nos tomamos de descanso, ustedes pueden aprovechar para visitar nuestro blog como Colectivo Pausa Histórica en WordPress, donde pueden consultar todos los artículos de esta primera temporada, así como los links de nuestros podcasts. Ahora vamos a continuar con este octavo podcast y le doy la palabra a Aurora Méndez. Aurora. Hola, buenas tardes a todas y todos. Otra vez un gusto compartir este espacio con ustedes. Les saludo desde la ciudad de Oaxaca y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema controversial como todos los que hemos estado tocando, pero que casi no se toca generalmente. Sin embargo, nos ha estado salvando bastante este encierro, es la cultura. Y les presento a nuestra autora del día de hoy, es Daniela Isasmendi Hernández. Hola, Dani. Hola, chicas. Pues me da mucho gusto estar aquí ahora de este lado de la pantalla y gracias por permitirme accesar a ustedes y a todo el público en general mediante este artículo y esta pequeña entrevista. Muy bien, Daniela. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo y nuestra primera pregunta sería, ¿por qué decidiste escribir sobre este tema? Es un tema, es una respuesta no nada sencilla. Yo me dedico ya prácticamente de lleno a la museografía y soy maestra de historia del arte. Entonces, en base a mi experiencia profesional, me he dado cuenta que las personas no son muy afectas a ir a los museos, ni a ir a las galerías, ni interesarse por otro tipo de cuestiones. Sí tenemos esta euforia de las noches de museos, pero ellos van solamente a veces por rellenar la tarea del niño o de la niña en cuestión a alguna investigación o alguna tarea extra que les dieron, ¿no? No tanto van por querer saber. Y eso es algo que nos frustra mucho a los que trabajamos en este ámbito, ¿no? Porque hacemos, según nosotros, hacemos las exposiciones para el público y para que ellos puedan ver. Muchos años después ha durado esto y nos hemos dado cuenta que no es cierto, que realmente las exposiciones las hacemos para nosotros mismos. Entonces, cuando llega la cuarentena, los museos empiezan a sufrir un declive. Si de por sí estábamos en una crisis mundial en donde los museos no eran visitados porque todo el mundo prefería estar pegado a su celular, llega la cuarentena y nos quita el poco acceso que teníamos, ¿no? Entonces los museos se quedan estáticos y dicen, ¿ahora qué voy a hacer, no? Pero inmediatamente se pusieron las pilas y empezaron a hacer recorridos virtuales en donde tenías guías virtuales o ponías acceso tú solo a las piezas. Empezaron a tener estos challenge en donde te tenías que recrear de una pieza favorita de tu museo o de un personaje histórico. Y eso le agradó demasiado a la gente. Entonces la gente empezaban a ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que las fotos de la Dama de la Perla, que era Mona Lisa, que Frida Kahlo, que esto y que el otro. Entonces la gente empezó a decir, ay, ¿quién es este? ¿Por qué se vistió así? ¿Qué están haciendo? Y empezaron a visitar mucho los museos. Y es ahí donde nos damos cuenta. Extrañamente, se visitaron más los museos ahorita en internet que realmente cuando estaba. Obviamente no nos deja ganancias o no les deja ganancias a las personas del museo, pero las visitas sí. Yo me planteo una pregunta muy seria en el artículo. Si realmente entramos porque la cultura nos llamó la atención o solamente por el tedio de 3 meses de estar sin hacer nada porque ya nos acabamos todas las series de Netflix y ya empezamos a ver El Señor de los Cielos por quinta vez, si nos llama la atención o no. Entonces es así como que todos nos preguntamos eso y es cuando empiezan a salir muchas más preguntas a todos los humanistas y los que elaboramos en en este gremio, ¿no? Así es, Dani. Fíjate, Dani, que aquí, bueno, dos puntos que yo pienso que son importantes. El primero es que decías esta cuestión de que hacemos exposiciones para nosotros. El gremio en general de los historiadores, los filósofos, todos hacemos trabajos para nosotros mismos, creo, ¿no?
Y una cosa que sucede en los museos es que yo he visto que generalmente es como para contar asistentes, ¿no? Es como cuántos asistentes tuvimos hoy, ¿no? Pero realmente si esos asistentes van por el placer o por cumplir una tarea o cumplir un requisito extracurricular en la escuela, ¿no? Y bueno, claro, eso tiene su peso en la concepción y en la forma en que tú disfrutas o no el museo, ¿no? Inclusive un concierto, una presentación dancística, cualquier cosa en torno a estas cuestiones culturales. Ahora, acá hay un concepto bastante fuerte, cultura, ¿no? Generalmente nosotros creemos que las personas que se dedican a esta cuestión de las humanidades o que sabe mucho es una persona que tiene cultura, ¿no? Y yo creo que es un concepto que deberíamos de empezar a tocar este suelo y decirle a la gente que realmente el acceder a cosas culturales no es lo mismo que tú no tengas cultura, ¿no? Tu cultura se define de dónde vienes, quién eres, tus tradiciones, tu religión, tu vocabulario, tu lengua, tus creencias, tu todo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que tú no tienes cultura, no, mijo, sí tienes cultura, ¿no? O sea, si vinieras de Marte, tendrías una cultura que caracterizara a Marte, ¿no? Y si vinieras de la Luna, igual, ¿no? Si eres de México, si eres de Chiapas, si eres de España, totalmente, eso es cultura. Pero ahora bien, la otra cuestión que tú hablabas sobre la atracción, si sí fue por una necesidad obligatoria o porque ya estabas buscando otros caminos. Pero aquí la pregunta que me parece obligada es adaptarse a estas nuevas cosas, a estas nuevas realidades de la tecnología y todo. ¿Cómo se vieron los museos? No, sobre todo los museos mexicanos, ¿no? Porque de alguna u otra manera museos de otros países, sobre todo en Europa, sí estaban como preparados para ellos, aunque estaban bastante saturados. Pero ¿cómo le hizo México? En el caso de México, ¿sí tuvo la capacidad o se vio sobrepasado por esta cuestión? Mira, ahora tú muy bien lo dices, los números, sobre todo de la UNESCO y del ENCRIM, nos dicen que los museos europeos y gringos estuvieron súper bien, pudieron trasladarse a las plataformas virtuales mucho más rápido. Vamos al caso de México y América Latina. Jamás. O sea, la pandemia los agarró, como diría mi abuelita, como el tigre de Santa Julia, con los calzones abajo. Porque, o sea, ni para atrás ni para adelante. O sea, hay museos de nuestro querido estado de Puebla que ni siquiera tienen una decente página de Facebook. Ni siquiera eso. O sea, mucho menos le vas a pedir a un museo que tenga una página web con un recorrido virtual. Jamás. O sea, es imposible. O sea, ni siquiera Bellas Artes tenía un recorrido virtual decente. Y eso ya es decir bastante. Lo que empezó a suceder fue que las personas nos dimos cuenta de esto y empezamos a hablar en redes. Y obviamente a nuestro gobierno actual no le gusta que haya bullición en cuestión a una crítica a nuestro gran Tlatuani. Entonces, lo que empezó a pasar es que empezaron a atiborrar las redes sociales. ¿Cómo? Contenido en Instagram, contenido en YouTube, contenido en Facebook, de que, vamos a hacer una presentación, vamos a recordar esto, vamos a recordar el otro. Amo el castillo de Chapultepec, pero se empezaron a sacar de la manga actos y representaciones y conciertos que ya hace años pasaron, que tuvieron mucho auge, los empezaron a volver a retransmitir, ya sea por YouTube o por Facebook, inclusive por Instagram TV, para que la gente viera que ahí estaban. Por ejemplo, el INAH tiene múltiples, cada día me sale una notificación de YouTube en donde el INAH nos está diciendo que tiene un conversatorio, o que tiene una entrevista, o que tiene algo más. Por ejemplo, muchos museos europeos tienen su propia aplicación. Por ejemplo, tú vas al Met, vas al Guggenheim, el Museo de Van Gogh, vas al Museo Británico y tienen su aplicación donde ahí hacen investigaciones sobre las piezas, sobre épocas, sobre un momento histórico que ellos tocan. En México, el único museo decente que tiene, he conocido 3 aplicaciones, el del Castillo de Chapultepec, el del Museo Amparo, que está aquí en Puebla, y el del Sumaya.
y la más decente es la del Museo Sumaya. Luego sigue la del Museo Amparo y hasta el último la del Castillo de Chapultepec, que créanme que no le echan ganas. O sea, la calidad de las imágenes sí es muy buena, pero no están preparados. La gente se dio cuenta. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a recorrer a Google. Y ahí fue donde se dio cuenta que en los otros lugares sí tenían lo que se necesitaba para estos recorridos virtuales, en donde ya la gente empezó a agarrar y, como hablé en la pregunta pasada, gracias a estos retos de TikTok y de Instagram y de Facebook, buscaron ellos directamente la obra al autor y empezaron a conocer más obras, luego fueron a ese museo, vieron su recorrido virtual y ahí empezó pues la magia, por así decirlo. En México trataron de hacer lo mismo, pero desgraciadamente no hubo una respuesta de parte de nuestras autoridades en ese aspecto. Bueno, muy interesante lo que nos mencionas, Daniela. Y bueno, ligado a esta parte de la incapacidad o la capacidad de los museos mexicanos y en general de los museos para responder ante el cierre de estos establecimientos, pues dos cosas que te quiero preguntar. Sería la primera, ¿qué tanto beneficiaron estos recorridos virtuales? Es decir, ya teníamos que los museos estaban sufriendo aquí un problema que era que las personas no asisten, ¿no? Como tú bien mencionabas, de repente está el auge de las visitas, las noches de museos, pero solo es a veces por cumplir con una tarea. Entonces, ahora que está cerrado, que no podemos salir a ningún lado, que no tenemos el acceso presencial a una forma de entretenimiento, entonces, ¿qué tanto beneficiaron estos recorridos virtuales a los museos? ¿Hacen una diferencia? Es decir, hay más visitas que las que tenían cuando estaban abiertos, cuando podías presenciarlo en persona. Y la otra es la calidad de sus exposiciones. Es decir, ¿mejoró con los recorridos virtuales o sigue siendo prácticamente lo mismo? Creo que ahí la pregunta es, dirían mis conocidos, Platón y Aristóteles me odiarían, porque es un sí, pero no. ¿En qué aspecto? Sí nos mejoraron los museos y lo puedo decir en esta parte porque nos puso en la torre al tratar de tener creatividad, porque podemos decir, uy, sí, somos museógrafos, somos curadores, ajá, pero nosotros no estamos viendo como ven las personas normales, por así decirlo, como ven el hijo del vecino, la señora de las tortillas. No, nosotros no nos ponemos en su plan, entonces no sabemos qué es lo que ellos consumen. Ahorita, con la cuestión de las redes sociales, sí nos pudimos dar cuenta qué es lo que consumen. Entonces ahí se empezó a girar nuestro hámster y decir, chale, ¿cómo le vamos a hacer para llamar la atención? Porque si así nos están dando la torre, seguramente para final la cuarentena no vamos a tener trabajo. Entonces hay que ponernos las pilas. Y eso sí nos ayudó mucho a ver qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, qué estamos haciendo, esto y el otro. Desgraciadamente, la mayoría de los museos que tenemos aquí en nuestro país son públicos. Entonces, no podemos hacer cambios y no se pueden hacer cambios si no se tiene un visto bueno de una parte de arriba. Entonces, es lo que siempre sufren los museógrafos, los de servicios educativos, que dicen, son los que tienen buenas ideas, pero ajá, y si el de arriba no lo autoriza, entonces yo no puedo modificar nada de la museografía. Aquí se les dio un poco más de libertad a los museógrafos y a los curadores y sobre todo a los diseñadores gráficos de decir, ¿sabes qué? Necesito info, háblale al historiador, necesito que me consiga esto, ok, ya tengo la info, háblale al diseñador gráfico, ¿cómo puedo hacer que esto se vea agradable, se vea rápido, entretenido y que les enseñe algo? Ah, pues ya el diseñador gráfico se pone aquí al tiro por los cuernos, esto y el otro, bla, se sube a Instagram y tienes un post. De los que más recuerdo, vuelvo a sacar el Castillo de Chapultepec, ellos tienen un Instagram aparte que se llama Carlota la Loca, es sobre la historia de Carlota y Maximiliano. La hicieron en muñequitos de fieltro y se aventaron todo el viaje de Carlota y Maximiliano desde Europa hasta México. Creo que ahorita van ya con el cumpleaños del emperador. O sea, fue la boda, fue que se conocieron, fue que nació, o sea, te iban aventando una historia, una novela así,
un culebrón de los mexicanos que nos gustan con las tías enojadas, esto y el otro, y todo era por las historias de Instagram. Entonces, a mí me fascinaba ver esto, y eran los muñequitos de fieltro contándote la historia y las palabras. Se veía bien hecho, ayudaba bastante, le gustaba a la gente, y esos son el tipo de contenidos que se tienen que hacer durante la cuarentena. Ahora, el Museo Amparo, ¿qué hizo aquí? Sacó un podcast. Sacó un podcast con sus últimos conferencias y empezó a dar sus cursos en línea a través del Zoom. Eso está súper chido, porque entonces tú desde la comodidad de tu casa puedes igual aprender, decir, hacer y todo. Pero, vuelvo a decir el problema aquí, mientras el Museo Amparo tiene toda la libertad, porque realmente el museógrafo es quien manda, y si le dice al dueño, ¿saben qué? Esto está funcionando, el dueño dice, si eso no está funcionando y nos genera dinero, sobres. En el Castillo de Chapultepec tienen un poco más de libertad, pero no tanta. Los demás museos que son del estado, regionales, de sitio, etcétera, etcétera, están bajo un dominio, bajo una dirección. Y si esa dirección no da pautas, no da pie, las cosas no se pueden hacer. Sí, esta cuarentena rentó nuestra creatividad, no solamente de los museógrafos, de los museólogos, de los historiadores, sino de todos en general, pero también nos hizo darnos cuenta de las carencias y de algunas cuestiones que se deben de cambiar en torno a los organigramas de trabajo. Ese es realmente creo que el problema. Wow, Dani, todo esto que nos estás diciendo es súper importante, porque pienso que a veces la gente no sabe como el detrás que hay de todo el trabajo que se hace para un museo, para un libro, o el trabajo que los humanistas y los científicos sociales producen, ¿no? Ya saben, o sea, metiéndome un poco en el sentido de, y bueno, ¿y por qué estudiaste eso? ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues aquí está lo que un trabajador social y humanista. Exacto. ¿No? Y un problema que tenemos en este gremio es que, ¿no? Yo decía, bueno, sí somos historiadores y sí hablamos del pasado, pero digo, no por eso hay que hacer las cosas como si estuviéramos en el pasado también, ¿no? Hay que irnos adaptando. Y creo que era un mal necesario que llegó. Bueno, entonces, sí es un poco complejo que nosotros nos hagamos de esta academia tan cuadrada que traemos, ¿no? Y bueno, que la gente se dé cuenta en este punto lo que cuesta ensamblar todo lo que ellos ven, ¿no? Y sí, mira, personalmente a veces la museografía suele ser bastante pesada, inclusive para uno que está en el gremio. O sea, no sé, por ejemplo, a mí hay mis museos más favoritos en la República Mexicana es el de Antropología e Historia y el del Museo del Desierto, ¿no? El de Antropología e Historia me gusta por lo que es, por lo que estudié y todo, pero llega un punto en el que sí, si te avientas 2, 3 salas así leyendo todo, dices, su mecha. Mi cerebro siento que ya no le cabe más información, ¿no? Y el del desierto es muchísimo más interactivo, muchísimo más interactivo. Entonces, aunque hay demasiada información y demasiadas salas y demasiadas cosas que hay que ver, se me hizo como un poquito más relajado porque era más interactivo, yo siendo de este gremio y todo, ¿no? Entonces, sí, como sea, eso ayudaría. No sé, Barbie, ¿cuál es tu museo, el museo que más te gusta en México o en el mundo? Pues a mí me gusta mucho el Museo del Ferrocarril. Pues en realidad no es tan nuevo. Mi papá solía ser ferrocarrilero. Wow. En el pueblo donde vivíamos en Oaxaca, pues pasaba el ferrocarril, tuve la oportunidad de viajar en tren, entonces es algo que me gusta mucho, entonces eso lo convierte en mi museo favorito. Y bueno, ya que estamos también en esto, Dani, también coméntanos cuáles son tus museos favoritos y también cuáles son los virtuales ahora. ¿Cambió tu perspectiva? ¿Siguen siendo los mismos o hay otros? Ay, sí, cambió bastante mi perspectiva. Yo de por sí le tengo un lugar muy aquí en el corazón. No como el de Peña, así todo raro, sino corazón normal. El Castillo de Chapultepec para mí siempre va a ser top, ¿no? Luego viene el de Antropología. Lástima que se le tienen que cambiar un chorro normal de cosas al de Antropología, porque obviamente los que lo han visitado saben que no te lo echas en un día. Entonces, así como que, Tradicional,
tradicional en la antropología. O sea, exacto, muy es tradicional. bastante académico, desde la redacción de las De las cédulas y cédulas, toda la museografía, la forma en que están las estelas. O sea, tú entras y es como la basílica, pero de historia de antropología. la historia de antropología. Exacto. Y para eso mismo tengo otra basílica que sería como mi tercer museo favorito, que es el Museo del Alfeñique. Precisamente mi tesis también la hice en el Museo del Alfeñique. Es como un museo de antropología en chiquito, así pequeño, de Puebla. Y también tenemos el problema de que tiene una museografía bastante anticuada. Ha pasado por muchas renovaciones, interpretaciones. Me consta porque he trabajado de cerca tanto con la directora y con algunos chicos que están ahí, que han echado todas las ganas del mundo posible, pero lo que necesitamos es más actividad, ¿no? Más servicios sociales, más servicios educativos, difusión y todo. Lo mismo, igual, el Alfeñique fue uno de los más dañados, el sismo del 17, entonces no se permiten ya muchas personas dentro, etcétera, etcétera. Pero sí, es un poco complicado en cuestión a recorridos virtuales, como decías, Barbie, pero mi museo favorito en recorrido virtual, creo que el mejor, voy a sonar malinchista, no me corten, pero creo que el Louvre es muy bueno y el Museo de Historia Natural de Estados Unidos también es muy bueno. El British no pude acabarlo por completo porque tarda mucho en cargar la página, pero también es muy bueno. Y sobre todo, me encantó lo que hicieron ahora que ya se abrió la pandemia en primer mundo, el Museo de Van Gogh, para entrar a las personas, porque es súper local. O sea, ya se abrió el museo, pero solamente a turismo local. Entonces, les pidieron que obviamente pagaran su entrada y llevaran un girasol, porque obviamente es el Museo de Van Gogh. ¡Ay, qué bonito! Entonces, las familias, tú veías, ya sabes, ¿no? Su sana distancia, manteniéndolo como de 10 metros familia por familia y sembrando sus girasoles. O sea, es lo mejor del mundo, ¿no? Porque también, recordemos, esto es algo muy importante para que quiero que escuchen. Personas que trabajamos en cultura y humanidades, probablemente este sea el peor año económico para nosotros. Vamos a perder, muchos vamos a perder nuestro trabajo, muchos vamos a perder corte de dinero, a lo mejor inclusive no volvemos a tener un día de jornada laboral completa. Entonces sí es importante que nos fijemos en el área de la cultura, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Si así los museos de México estaban en crisis, ahora van a estar mucho más en crisis porque se les recortó el salario a la mitad y aparte se recortó el personal. Fíjate, Dani. Ajá. Fíjate, Dani, que esto que estás mencionando es muy importante y que bueno, porque inclusive ya salen las noticias que, por ejemplo, el Museo de la Caricatura, ¿no? Me parece, en México, si no lo estoy confundiendo, ese era uno de los que trataron de sobrevivir después de lo del temblor del 17 y ahorita ya no pudieron más, ¿no? Que de por sí ya habían recortado el recurso antes de que empezara todo esto y ahorita está súper difícil porque pues como siempre somos los menos vistos, los que no aportamos nada a la sociedad, ¿no? Entonces, y bueno, esto que mencionas de los recorridos virtuales, Dani, qué chido. Yo me quedé con las ganas porque yo quise ver el Louvre y no pude entrar. Quise entrar al natural y no pude entrar. Entonces, bueno, ahorita me decías, ¿no? Es que todo estaba súper saturado y fue como, sí, por fin no pude ir a Europa, pero pues de todas maneras me quedé igual. ¿Sabes lo que fue ahorita que tú estás diciendo que hubo como que muchas personas que no pudieron entrar? Y sí tienes razón, ahí Google, siempre a la vista de su consumidor, así poniéndose las pilas y todo, ¿saben qué? Empezó a mejorar la aplicación de Google Arts, que se las recomiendo bastante, es muy buena. Puedes crear tu propio museo virtual. Te da información de las piezas y aparte las puedes ver así súper cerca, ver los brochazos, ver inclusive los pelos de los pinceles que hay ahí. No, está increíble, es muy buena. Obviamente está en inglés, así que la tienen que traducir con el traductor de Google, por eso luego dice unas incoherencias que dices así de, ¡ay! ¿Qué es esto? Entonces, pero es muy buena, yo me entretuve bastante, creí mi propio museo, obviamente súper fumado, ¿verdad? Porque tenía a la Mona Lisa y tenía aquí a la escultura de Isis y yo así de, ¡ay, qué genial! Pero, bueno, Dani,
ya para ir cerrando, Claro. En el texto, en tu artículo, tú mencionabas que esta contradicción que sucede a veces en la sociedad, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que la cultura o el arte es para el elitista. Yo pienso que de alguna manera, aunque han pasado los años, sí lo es, porque he estudiado muchos años esto y sí cuesta, la neta, pero de alguna u otra manera, precisamente estos artistas a los que les costó mucho trabajo han buscado la manera de que la cultura llegue y sea más accesible a la gente, y los mismos medios lo han permitido. Entonces la pregunta es, ¿sí se ha reflejado este crecimiento, este interés por consumir cultura, por consumir museos, conciertos, toda esta cuestión? ¿Sí se refleja con estas nuevas facilidades? Sí, vuelvo a decir mi misma respuesta. Sí, pero no. Ok. ¿Cómo es esto? Sí, las personas están mucho más conscientes y sobre todo otra vez gracias a la cuarentena, lo importante que es la cultura y la educación, porque antes las mamás decían, hijo, te voy a botar a la escuela, tengo que irme al manicure, al trabajo y voy a ver a mis amigas. Ah, ahora que tuvieron a sus hijos 24/7, no solamente un mes como en vacaciones, se dieron cuenta la chamba gigantesca que es cuando eres maestro, la chamba gigantesca cuando eres mamá de 24 horas. Entonces, creo que ahí también se dieron cuenta que no es tan fácil poner a la niñera televisión al mocoso enfrente y decirle entretente con un programa de cultura, porque también no es como si Clio TV estuviera hecho para toda la familia, porque Claro. obviamente te empiezan a hablar de la revolución y el niño así de mamá, ¿qué es contexto? Pues Oye, Dani, obviamente. pero por ejemplo, 11 TV, 11 TV tiene muy buenas cosas y muy buenas. Claro. Esa sería como una fuente, a lo mejor no museográfica, pero yo Pero he visto el 11 niños, ¿no? es muy Inclusive bueno. 11 para los adolescentes, está súper chido, es bastante accesible y la neta, yo sí pondría a mi chavito a ver ahí de vez en cuando, ya cuando te Sí. fastidia, ¿no? Porque eso que dices tú de las mamás, yo también dije lo mismo como maestra, dije, oh, bendito Dios, justo, ¿por qué las mamás tienen que aguantar a sus hijos y ver que los malos no somos nosotros los profesores? Exactamente. Sí, fíjate que 11 niños, muchos crecimos con ellos. O sea, yo digo, 11 niños fue para mí súper porque teníamos, Esperando me voy a escuchar súper anciana, bisbirige, en donde hacían, tu credencial, ¿verdad? De reportero. sí, No claro, de reportera, tenía mi credencial de reportera que por ahí de estar en la casa de mis papás. Y aparte, o sea, me encantaban las cápsulas que hacían de desmitificar dichos y costumbres, tradiciones tontas, iban de excursiones a los museos, ¿no? Te decían, ay, ¿por qué? ¿De dónde viene el mito de la Llorona? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el otro? Entonces era genial. También las caricaturas eran otra onda, ¿no? Los misterios de Móvil y Mona la vampira eran así como que, la onda para los niños de esa época. Pero sí, 11 TV realmente tiene muy buenos programas, muy buena difusión. Obviamente es el canal de Politécnico Nacional. Algo debe de venir de esa parte, ¿no? Pero la mayoría de la gente no consume eso, y mucho menos ahorita. ¿Ok? No, ahorita lo que estamos son las plataformas de streaming, ¿no? Y obviamente es Netflix, es Amazon, Hulu, y la de Televisa chafa, que no recuerdo cómo se llama, también a la gente les encanta, porque ahí están las novelas, ¿no? Y la ven sin comerciales. Pero, exactamente, Blim. Pero no te están consumiendo nada de cultura. Es lo extraño. Ahora, son las personas grandes las que no te están consumiendo esta parte. Y no estoy diciendo personas mayores de 60, no. Estoy diciendo personas entre los 60 y los 40, 35 por mucho, que están consumiendo este tipo de cosas. Ahora, los que sí están consumiendo cultura son personas de nuestra edad, 20, de 35 para abajo hasta 20. ¿Por qué? Somos los que llaman millennials, ¿no? Al final de cuentas, los millennials son capaces de quedarse en la quiebra siempre y cuando se compran un boleto de avión, se van a visitar toda Europa, toda América Latina, visitar todos los museos y pueden regresar en chanclas, pero ellos son felices porque ya tuvieron la experiencia. A diferencia de nuestros padres y nuestros abuelos, que ellos primero necesitan y quieren tener un lugar estable. Entonces,
Ahora viene también la otra parte que dices, yo tengo un dicho que es muy cierto. Antes nosotros pensábamos que la inteligencia se debía a que no teníamos acceso a la cultura y a la información. Ahora que está el internet nos damos cuenta que no, que la gente sigue siendo idiota. Y eso es de nacimiento, ¿no? Porque aparecen unas cosas en internet que dices, Dios mío, ¿es en serio? ¿Qué edad tienes, mujer? No lo sé. Bueno, yo pienso que es más una cuestión de cultura, ¿no? También, porque exactamente, volvemos a decir que te rodea te ayuda, ¿no? O sea, te ayuda a que te intereses en eso, ¿no? ¿O no, Barbie? O sea, no es nada más porque, o sea, sí, a veces sí puedes tener los medios, pero si también no sabes cómo usarlos, también ahí está el problema. Hago ahí hincapié, Barbie, perdón, te iba a interrumpir, a la educación. Ahí ustedes que han tenido más cuestión en la educación, muchas personas, y es lo que te iba a decir hace rato, muchas personas nos dicen, ay, es que tú no tienes cultura, como lo mencionabas hace rato. No, confunden cultura con educación. Claro. Y ahí está la diferencia. Nosotros nos esforzamos porque que las personas aprendan, porque tengan educación, porque bla, 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 bla. La cultura está ahí, solo es cuestión de descubrirla. Ahora, ¿cómo las personas se van a interesar en la cultura si nuestro presidente le pone más empeño a crear estadios de fútbol o estadios de béisbol, perdón, que darle el subsidio a Limba para seguir manteniendo a todos los bailarines que tienen sin paga desde diciembre del año pasado? Entonces no se puede, realmente no se puede. Estas cuestiones, Barbie y Aurora, son muy ambiguas, muy ambiguas. O sea, no te puedo decir al 100% sí y tampoco te puedo decir al 100% no. Porque esto también es chamba de nosotros, de que salgamos y realmente logremos decir, más bien, no que logremos decir, sino que salgamos a fungir nuestro trabajo como historiadores, como divulgadores sociales. Si nosotros no defendemos nuestro trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, muchas personas nos dicen, y es seguramente a Barbie y Aurora les han dicho, ¿de qué sirve de que seas historiador? Y tú así de, ay, Dios mío, gente. O sea, puedo ser asesor político y los presidentes no tendrían que mencionar mal palabras en náhuatl si tuvieran un asesor político que fuera historiador. Son este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente no hay una respuesta correcta para esta pregunta. Me duele decirlo, pero no la hay. Bueno, Dani, entonces lo que dice sobre esta controversia entre si nos sirvió o no nos sirvió tener acceso ya virtual, sin costo alguno, a estos recorridos de museos, es que el problema principal aquí es la educación. No nos enseñaron a tener en sí o a percibir la cultura como debemos percibirla, ¿no? Entonces, eso es lo que daña estos recorridos virtuales. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que cortar aquí el podcast y los dejamos con esta reflexión. Esperamos sus comentarios, ya sea aquí en YouTube, en nuestro blog, en WordPress, en Colectivo Pausa Histórica o en Facebook, en Pausa Histórica o en nuestro Instagram. Los esperamos y esperamos que revisen todo nuestro contenido de la primera temporada y esperamos verlos de nuevo en la segunda temporada que inicia el 1 de septiembre. ¿No es así, chicas? Así es. Gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí, chicas. Gracias por acompañarnos. Los esperamos. Hasta pronto.